Hoy es el día de Pentecostés. Bueno, tengo que explicar eso un poquito. Es un día que celebramos aquí en nuestra congregación y el día se llama Pentecostés. Lo celebramos cada año para recordar específicamente una historia en la Biblia que sucedió en el día de Pentecostés de aquel entonces. Bueno, el día de Pentecostés fue una celebración judía. Entonces el pueblo de Dios celebraba ese día cada año. Y tenían el costumbre en los tiempos de Jesús de siempre volver al centro geográfico de su fe. Es decir, el centro geográfico de la fe de los judíos es Jerusalén. Es la ciudad en cual todo llega a ser el centro. Bueno, a través del tiempo, como en muchos pueblos, la gente se fue viajando, buscando trabajo, alejando de diferentes lugares, ¿no? Entonces, habían judíos viviendo en otras regiones, por ejemplo, en África o en Asia. Todos los nombres que habían mencionado en el texto de hoy. Bueno, esos judíos que vivían en muchos lados, una vez al año, tenían la intención de volver a Jerusalén. Pues obviamente no fue práctico para todos, pero fue siempre la intención de volver a Jerusalén para celebrar ese día del Pentecostés. Entonces, ¿por qué nosotros celebramos ese día? Bueno, siendo creyentes en el Dios creador, estamos también en la misma tradición judía, porque Jesús, por ejemplo, fue un judío, pero Jesús fue un judío que abrió la puerta a muchas personas. No quedó siempre en su propia familia, sino abrió la puerta para que todas y todos puedan llegar a alabar a Dios y recibir su bendición. A través de los judíos fue todo el plan en la Biblia, que Dios eligió un pueblo específicamente para hacer una bendición. Y esa bendición, ese pueblo, pues dio de nacer a Jesús, Dios encarnado. Dios entró al mundo a través del pueblo judío. Vivía, abrió puertas, hacía muchas cosas. Se murió, se resucitó y luego se fue al cielo. Bueno, después de eso, los discípulos de él quedaron como que, pues ¿ahora qué? Si todo el mundo ha cambiado, si nuestra fe ha cambiado, si todo es diferente, ¿ahora qué hacemos? Pues seguían con sus ritmos y de repente llegó el día de Pentecostés y pues algunos de ellos, los discípulos, se reunían en una casa y de repente se encontraron orando. Juntos oraban a Dios. Pero algo muy curioso sucedió en este salón. Oraban y de repente, en vez de salir sus palabras normales, salieron en otros idiomas. Y luego de repente un fuego se sentó encima de las cabezas de cada uno. Y todo llegó a ser un gran movimiento con mucho ruido, muchos idiomas y movimiento. Y se dieron cuenta hasta la gente de afuera. Esa gente, los judíos que llegaron de otros lugares para celebrar el día de Pentecostés, hablaban otros idiomas porque son de otros países. Y de repente escucharon en su propio idioma las oraciones y las buenas nuevas que esos discípulos anunciaban. Fue un milagro del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo dio a ellos la capacidad de comunicar la verdad de Jesús
en los idiomas de las naciones. Comenzó primero con el pueblo de Dios, los judíos. ¡Qué historia es esta, ¿no? Es algo increíble. Celebramos este día porque es como para nosotros cristianos el día en cual el Espíritu nos dio nuestra misión. Que en vez de quedarnos con nosotros, estamos llamados por el Espíritu Santo a anunciar las buenas nuevas que hemos experimentado. Pues yo creo que para cada uno es algo diferente, ¿no? Algunos fácilmente pueden hablar de su fe. Algunos les cuesta un poco, o más con personas de confianza pueden hablar de las buenas cosas que Dios está haciendo en sus vidas. A veces pensamos que es nuestra tarea, siendo cristianos, compartir nuestra fe, y de verdad es nuestra tarea. Pero lo que esta historia nos enseña es que no está dentro de nuestras capacidades, sino en las del Espíritu Santo. Tanto que nosotros queramos hacer las buenas cosas, anunciar las buenas nuevas, compartir nuestra fe con todo el mundo, no podemos sin el poder del Espíritu Santo. Y en la historia de hoy encontramos que el Espíritu Santo nos capacita, ¿no? Nos eligió a compartir, a hacer las cosas que ni siquiera pudimos hacer antes. Es un milagro que sigue siendo. Pues yo creo que voy a dejar esta historia cortita hoy, porque dentro de sí es muy profunda si quedamos reflexionando en todo lo que sucedió en ese día. Pero quiero tomar un momento antes de terminar, de invitarlos a ustedes a reflexionar de esta historia en lo actual. ¿Cómo es el Espíritu Santo capacitándonos a hacer grandes cosas? ¿Estamos dispuestos a recibir ese Espíritu que hasta nos enseña nuevos idiomas? Bueno, yo creo que sí. En el caso de ustedes, muchos de ustedes están aprendiendo siempre el idioma de inglés, o si no, ya lo han aprendido. Y me van a decir, no, pues soy bien burro para eso. No es verdad. Entiendes más ahora que antes, ¿no? Entonces es decir que ya has aprendido un poquito. Pero bueno, eso es solo un ejemplo. Quizás el Espíritu Santo nos está capacitando para hacer otras cosas inclusivamente. Podemos pensar en todas las cosas que hacía Jesús, sus discípulos. Esas cosas de amar al enemigo, de crear una comunidad de testimonio, una comunidad tan diferente que las demás, que hizo en sí un anuncio al mundo que Dios está haciendo algo nuevo, algo bonito, algo que trae vida. Entonces quedamos con esa pregunta: ¿cómo es el Espíritu Santo capacitándonos a hacer algo nuevo hoy en día? Espero que podamos practicar más de esta pregunta. Pero ahorita les dejo a reflexionar y haciendo realmente lo que Dios te está llamando a hacer. Amén.